Buenas tardes con todos. Vamos a empezar en unos 5 minutos para que se sigan conectando. Esperemos unos 5 minutos y empezamos. Muchas gracias. Buenas tardes con todas y todos. Vamos a dar inicio al siguiente webinar. Muchas gracias por su participación y gracias, Damir, por igual aceptar esta invitación. Como carrera de Ingeniería Agroindustrial de la UDLA, estamos desarrollando diversos webinars de temáticas relacionadas a Ingeniería Agroindustrial y de Alimentos.
Hoy nos trae una temática bastante interesante, que es justamente la aplicación de tecnología para entender al consumidor en las pruebas o en análisis sensoriales. Nos acompaña Damir Torrico. Él trabaja en la Universidad de Lincoln en Nueva Zelanda, es docente y es PhD en Ciencia de los Alimentos y está encargado de investigaciones relacionadas a ciencias sensoriales y de consumo, estadísticas y ciencias de los alimentos. Sus proyectos actuales son las respuestas fisiológicas y emocionales de los consumidores y las percepciones de salinidad y amargura en alimentos y bebidas. Muchas gracias, Damir, por aceptar esta invitación y bienvenido. Gracias, Pablo, por la invitación. Gracias a todos ustedes por atender esta invitación. Y sí, muchas gracias a lo que mencionó Pablo. Hoy les hablaré un poco acerca de análisis sensorial y de las nuevas tecnologías que se están implementando últimamente para poder analizar a los consumidores y entender un poco más acerca de las calidades y las cualidades de los productos. Entonces, bueno, creo que voy a empezar. Ya, Em, sí tienes sí, permiso para compartir. ya, muchas gracias. Voy a... Un momentito. Eh, Les recuerdo a los participantes, por favor escríbanos preguntas en el chat y yo estaré leyendo las preguntas al final de la presentación. Ahora sí, ¿sí pueden ver la pantalla? Sí, sí, perfecto. Ya, muchas gracias. Entonces, sí, como les decía Pablo, mi nombre es Damir Denis Torrico. Soy docente de la Universidad de Lincoln en Nueva Zelanda. Imparto el curso de análisis sensorial de alimentos. Y hoy día vamos a hablar un poco acerca de análisis sensorial. Vamos a hablar un poco acerca de cuáles son los métodos actuales que se están usando para poder entender un poco a los consumidores. Y también vamos a tocar algunos temas acerca de las nuevas tecnologías, por ejemplo, la tecnología de leer las expresiones faciales usando algoritmos para poder entender un poco acerca de las emociones de los consumidores, o el seguimiento ocular, que en inglés es eye tracking, que podemos usar también para poder entender, por ejemplo, cuando personas están leyendo los empaques de alimentos o algún tipo de información. Entonces, espero que esta charla les sea útil para poder entender un poco acerca de estos nuevos avances y para entender un poco acerca más de la dinámica sensorial o de la dinámica de la industria de alimentos en términos del análisis sensorial. Bueno, como les iba mencionando, vamos a tratar de hablar primero acerca de qué es análisis sensorial, qué es la ciencia sensorial. Vamos a hablar un poco acerca de las pruebas del consumidor que se hacen actualmente. Vamos a tocar el tema de la evaluación tradicional de los consumidores, el uso de las escalas, el uso de las diferentes técnicas de medición que usamos para poder medir, ¿verdad?, la respuesta sensorial. Vamos a hablar un poco acerca de los métodos sensoriales rápidos. Son nuevos métodos que se han implementado para poder entender de manera rápida a los consumidores. Un poco acerca de la descripción cualitativa, que es otra área del área sensorial que no solamente tiene que ver con las pruebas estadísticas, sino con la medición en forma cualitativa de los consumidores, obtener lo que es los comentarios, obtener las opiniones de los consumidores y cómo esa información se puede ordenar de manera sistemática para poder entender al consumidor. Otro gran tema que vamos a hablar ahora son o después es los factores psicológicos que afectan a los consumidores. Hay que entender que nosotros usamos a las personas como herramientas para poder medir ciertas cualidades de los productos. En cierta medida, por ejemplo, cuando estamos haciendo una prueba del consumidor, queremos saber a qué nivel las personas les gusta o les disgusta los alimentos. Pero también hay que entender que las personas no son como máquinas. Cuando, cuando uno analiza, por ejemplo, el color y usa un medidor de color, el instrumento usualmente no está sesgado por emociones o por otro tipo de factores psicológicos. Entonces, en el área del consumidor es importante entender estos factores psicológicos como emociones, familiaridad y otro tipo de respuestas.
Y vamos a hablar acerca de las nuevas tecnologías como las respuestas fisiológicas, la biometría, en caso de lo que les estaba diciendo de las respuestas faciales, las emociones faciales que se pueden medir mediante nuevos algoritmos eh, que se han desarrollado, ¿verdad? Varias universidades están trabajando en desarrollar lo que es la computación en términos de medir señales visuales. Entonces, esto es algo importante también en el área sensorial. El seguimiento ocular o eye tracking, que es cuando usa un detector de movimiento de los ojos en los cuales es útil, ¿verdad? Para saber si el consumidor está leyendo la información que tiene uno en el producto. Y un poco acerca del futuro del área sensorial. Vamos a tocar brevemente lo que es realidad virtual en el área de medir, por ejemplo, el contexto en los cuales los consumidores, bueno, en este caso, las emociones y las diferentes características que conllevan, por ejemplo, a que un consumidor decida o no, por ejemplo, comprar un producto. Entonces, empecemos por la definición clásica de lo que es análisis sensorial. Esta definición viene dada desde hace mucho tiempo. Es una definición estándar de lo que es análisis sensorial. La ciencia sensorial es una disciplina científica que se utiliza para evocar, medir, analizar e interpretar la respuesta a productos percibidos por los sentidos de la vista, el olfato, el tacto, el gusto y la audición. Si desglosamos un poco esta definición, evocar en esta definición significa tener los parámetros estandarizados para poder hacer las mediciones. Por ejemplo, tal vez han estado en una prueba sensorial en las cuales usan lo que se llaman los cubículos aislados. Se usan esto para poder evitar, por ejemplo, interferencias externas de olores o de ruidos, para que las personas que están haciendo el análisis sensorial puedan, por ejemplo, hacer un análisis objetivo de los alimentos. Obviamente siempre va a haber cierto sesgo, pero lo que uno tiene que hacer es tener los parámetros estandarizados para poder de alguna manera reproducir los resultados. En análisis sensorial, una gran desventaja es la variabilidad de los instrumentos. Usualmente, bueno, nuestros instrumentos son las personas y las personas tienen una gran variabilidad, entonces hay que tomar eso en cuenta. Medición, porque análisis sensorial es una ciencia, necesita medir y vamos a usar escalas. Y eso es algo que lo voy a explicar a lo largo de este seminario. Las escalas son muy importantes para poder medir, por ejemplo, el gusto, si la gente le gusta o no un alimento, o para medir intensidades también. Uno puede entrenar panelistas y que midan intensidades, por ejemplo, del olor a frambuesa o, por ejemplo, vainilla. Uno puede medir la intensidad de esas características del producto. Analizar e interpretar son muy importantes. En la ciencia sensorial, lo que uno usa es bastante los análisis estadísticos. Y es por eso hay que tener un entendimiento profundo acerca de cuáles son los análisis correctos que uno puede hacer para sacar conclusiones. Y también lo que dice la definición es que se usan los sentidos. Cada sentido es muy importante, no solamente el gusto. Desde que uno ve el producto, uno ya tiene ciertas percepciones y van a afectar la decisión final del consumidor. Entonces es importante entender también que todos los sentidos juegan un papel muy importante. Otra definición importante en el área sensorial es la identidad alimentaria o la identidad del producto. ¿Qué es la identidad alimentaria? Es un conjunto de características que describen la singularidad de los productos alimenticios. ¿A qué se refiere esto? Cuando uno, por ejemplo, evalúa un producto, va a tener un set o un conjunto de características únicas, las cuales van a definir cuál es la identidad de ese producto. Si podemos dividir las características en dos grandes áreas, se puede dividir en características intrínsecas y características extrínsecas. Las características intrínsecas, por ejemplo, el color, aroma, sabor y textura, están bien relacionadas a las características sensoriales del producto, a las que los consumidores usualmente las evalúan cuando están consumiendo el producto. Sin embargo, también hay otro tipo de características, las extrínsecas. Por ejemplo, el empaque, la etiqueta, el precio, el país de origen, de dónde es el producto, incluso la familiaridad.
No están relacionadas directamente con el consumo, pero sí tienen que ver bastante con la decisión que el consumidor va a tener al final, si va a comprar o no el producto. Entonces, esos dos tipos de características son importantes cuando se está haciendo un estudio del consumidor. Hay que entender que no solamente las características de consumo pueden ser importantes, sino también otras características como, por ejemplo, el empaque y el exterior del producto. Entonces, si queremos clasificar los tipos de análisis sensorial, es importante entender que hay dos tipos grandes de clasificación. Los análisis que se hacen de tipo analítico en análisis sensorial están enfocados principalmente a evaluar el producto. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que, por ejemplo, cuando uno hace la evaluación físico-química de los productos, quiere saber la composición, lo importante es saber las características que definen ese producto comparado con otros. Sin embargo, también hay otro tipo de análisis en el área sensorial que son los afectivos. En estos afectivos, lo importante, el objetivo es entender al consumidor. Entonces, el área sensorial o los tests o las pruebas sensoriales se dividen básicamente en dos tipos. Los que se preocupan por entender al producto y los que se preocupan por entender al consumidor. Los análisis bueno, las pruebas sensoriales analíticas y las pruebas sensoriales afectivas. Dentro de las pruebas sensoriales analíticas tenemos dos tipos de clases de tests. Uno es el discriminativo, que es uno de los test más antiguos que se puede encontrar en análisis sensorial. La pregunta clave ahí es, ¿los productos son iguales o son diferentes? Por ejemplo, si uno trabaja en una industria y necesita, por ejemplo, cambiar de ingrediente debido a que ese ingrediente no lo producen otra vez o fue discontinuado, o por ejemplo, hay un ingrediente más barato en el mercado. Cuando uno hace el cambio, usualmente como empresa uno quiere saber si ese producto es diferente o no al anterior que se producía. Entonces, un análisis de discriminación sería muy importante en este sentido. Pero el análisis de discriminación tiene una desventaja, que no da suficiente información. Solamente puede decir si un producto es igual o diferente. Para poder estudiar más a fondo el producto, se hace lo que se llama las pruebas descriptivas. Las pruebas descriptivas están más relacionadas a las características, a las intensidades de los productos. Por ejemplo, cuánto de aroma o cuánto de intensidad de salado tiene este producto, cuánto de intensidad de azúcar o en este caso, de dulzura. Entonces, ahí cuando uno quiere tener una respuesta un poco más descriptiva, un perfil más detallado, se puede usar lo que se llama los paneles descriptivos, en los cuales uno entrena ciertas personas para que puedan dar ciertas respuestas en cuestión de intensidad. Una vez entendido el producto, es importante entender al consumidor, si le va a gustar o no le va a gustar, si va a preferir un producto sobre otro. Dentro de las pruebas afectivas tenemos dos pruebas principales, las de preferencia y las de aceptabilidad. Las de preferencias tienen que ver más como cuál es el que yo elijo, cuál es mi alternativa preferida. Uno puede elegir una alternativa o puede tener una clasificación de alternativas, puede hacer un ranking, lo que le decimos en los test sensoriales. Puede decir que este es mi preferido, mi segundo preferido, y el último producto lo tengo, por ejemplo, en la posición 5 o 6, dependiendo de cuántos productos uno esté probando. Y aceptabilidad es otro tipo de test, parecido a preferencia, pero tiene que ver más acerca de qué tanto me gusta, qué nivel, el nivel de gusto que tengo sobre este producto. Y para eso vamos a usar ciertas escalas. Entonces, solo voy a dar esto brevemente. Lo que he tratado de hacer en estos slides es un poco comprimir lo que doy en mi clase de análisis sensorial. Vamos a ver todas las pruebas o algunas de las pruebas tradicionales que existen y de ahí vamos a partir de esa línea para poder entender las pruebas que están actualmente utilizando con diferentes tecnologías. Pero quisiera dar al menos brevemente lo que son las pruebas tradicionales para que se tenga un entendimiento acerca de qué es lo que se está usando, por ejemplo, en la industria. Las pruebas discriminativas, como les había dicho antes, están enfocadas más en ver si los productos son iguales o diferentes. Esa es la pregunta general.
Pero uno puede preguntar también la diferencia en atributos, por ejemplo, la apariencia, aroma, sabor y textura. Uno puede hacer esa pregunta y ver si los productos son iguales o son diferentes. Un ejemplo tenemos acá en la foto, que es Sprite. Por ejemplo, la empresa Sprite, bueno, parte de Coca-Cola, trata de siempre implementar ciertos productos que no tengan azúcar o que sean bajos en azúcar, por las diferentes tendencias en cuestión de la salud. Si uno, por ejemplo, desarrolla la Sprite Zero, que es un producto que no tiene azúcar, la empresa en sí estaría interesada, por ejemplo, en saber si estos dos productos son iguales o diferentes en cuestión de sabor. Es por eso que estas pruebas discriminativas son muy importantes. Uno puede, por ejemplo, hacer una prueba simple discriminativa y puede medir, por ejemplo, si los productos van a ser iguales o van a ser diferentes. Entonces, es una aplicación muy importante. Las aplicaciones generales que es de este tipo de pruebas es detectar si los productos son diferentes debido a cambios en los ingredientes, como nos estaba explicando, al procesamiento. Puede ser que se haya aplicado otro tipo de procesamiento, otra línea de procesamiento, y uno quiere saber si realmente son iguales los productos, al envasado o al almacenamiento. También es importante saber si existe una diferencia general, o sea, una diferencia que son todos los ingredientes en conjunto, o específicas, si por ejemplo solo afecta el color o solo afecta la apariencia, o algún atributo en específico. Y también las pruebas de discriminación son importantes para examinar y monitorear la capacidad de un panelista para discriminar muestras. Usualmente usamos pruebas de discriminación cuando queremos entrenar a panelistas. Y cuando queremos entrenar a panelistas, hacemos este tipo de pruebas simples para ver si pueden detectar diferencias en los productos. Voy a ir brevemente explicando qué es una prueba de triángulo. Es una de las pruebas más usadas en el análisis sensorial. Es una prueba de discriminación en la cual el objetivo es determinar si existe una diferencia sensorial entre dos productos. La prueba es bien sencilla. Se presentan 3 muestras codificadas a cada panelista y se le dice a los panelistas, 2 de estas 3 muestras son iguales y una es diferente. Tu tarea en esta prueba sensorial es probar las muestras de izquierda a derecha, una a una, y decirme cuál de estas muestras es la diferente. Lo que hace el investigador al inicio es randomizar, o bueno, lo que existe, aleatorizar, ¿verdad? En el orden en este caso de las pruebas, de las muestras. Y lo que uno cuenta es que si el panelista adivinó correctamente, es una respuesta positiva, y si no, es una respuesta negativa. Al final de todo esto, lo que uno cuenta realmente es cuántos panelistas tuvieron respuestas correctas. Y eso se analiza mediante una prueba binomial para poder saber si los productos eran iguales o eran diferentes. La premisa es que si más panelistas o tienes un mayor número de panelistas que adivinan correctamente la muestra que es diferente, hay más evidencia que los productos son diferentes, porque los panelistas pueden identificar cuál es la diferencia. Algunos de los detalles de esta prueba: se pueden usar entre 20 y 40 personas. Hay que hacer una orientación breve de la prueba antes de realizarla, y esto es común para todas las pruebas sensoriales. Usualmente uno tiene que, de alguna manera, tiene que hacer entender a los consumidores el procedimiento que se va a llevar. Si los consumidores o los panelistas o los participantes no entienden el tipo de prueba, la respuesta que uno obtiene usualmente va a tener mucho ruido, lo que decimos en cuestión de análisis estadísticos. Y el ruido, lo que pasa es, va a hacer que tus muestras, aunque sean diferentes, no se van a poder detectar esas diferencias debido a la gran variabilidad de los participantes. Entonces, explicar correctamente cómo se va a hacer la prueba es muy importante. En términos de la cuestión estadística, tiene que haber 6 combinaciones de los productos. Como son 3, se hacen 6 combinaciones. Se va a presentar aleatoriamente las 3 muestras y se le va a hacer la pregunta a los participantes. Y los participantes solo tienen que decir cuál es la muestra diferente. No se hace preguntas de preferencia o aceptabilidad, porque lo que uno quiere saber de esta prueba es solamente si los productos son iguales o son diferentes.
Una vez que uno, bueno, tiene un entendimiento que los productos son diferentes, si la prueba de triángulo, por ejemplo, dio la conclusión de que las muestras que se estaban midiendo, y son dos muestras, ¿verdad? Son dos muestras, A y B, si uno quiere saber si son iguales y son diferentes, si uno concluye que son diferentes, después uno quisiera saber como empresa qué tan diferentes son o en qué difieren las muestras. Entonces, para esto usamos lo que se llama el análisis descriptivo. El análisis descriptivo está dado por un panel, que es un panel reducido, no se necesitan muchas personas porque este panel va a ser entrenado. Uno va a usar entre 10 y 20 panelistas y los va a entrenar intensamente por alrededor de 2 a 6 meses para poder reconocer, identificar y cuantificar los atributos sensoriales de los alimentos. Por ejemplo, en vinos o en otro tipo de productos, uno usa lo que se llama el panel de expertos, gente con experiencia a la cual se le puede preguntar, por ejemplo, cuál es la dulzura de este producto y ellos serían capaces de medir, por ejemplo, usando una escala, qué tan dulce o qué tan salado o qué tan amargo o qué tanto sabor a vainilla tiene un producto. Esto es muy importante porque ahí puedes hacer una caracterización más profunda acerca de las diferencias de los productos. Hay dos tipos de análisis. Uno se llama el análisis descriptivo cuantitativo, o QDA en las siglas de inglés. Es una escala de intensidad relativa. En los que QDA usualmente hay un moderador que va entrenando a los participantes y los participantes van elaborando su léxico de productos y ahí es cuando uno puede medir usando una escala relativa que es del 1 al 6 o una escala de cierto valor en las cuales ellos van a poder identificar qué tan intenso es en este caso, la característica o el atributo en dado producto. Otro método muy importante es Spectrum. Spectrum también fue desarrollado, bueno, los dos métodos fueron desarrollados en los Estados Unidos y también es para medir la intensidad de los productos usando bastantes referencias. Referencias son muestras que uno sirve antes de que prueben los productos para que se vayan calibrando los participantes. Por ejemplo, si quiero medir dulzura, lo que les voy a dar a mis participantes va a ser soluciones de azúcar, porque azúcar está relacionado con dulzura y si les doy diferentes concentraciones de azúcar en soluciones, ellos se van a ir calibrando en la escala para poder identificar, por ejemplo, que 0.5% de azúcar o 0.01% de azúcar es 5 o 10 en la escala que voy a usar. ¿Cuáles son las actividades de los participantes en este tipo de sesiones? Son sesiones bastante intensivas, entonces uno tiene que tener una sesión de orientación. Uno tiene que explicarles cuál va a ser la metodología, cuál va a ser el procedimiento y el tiempo que se va a requerir de ellos. Metodologías de aprendizaje y uso de las escalas. Es importante que sepan usar las escalas, porque caso contrario no vamos a tener respuestas homogéneas. Es importante que cada panelista tenga una idea de cómo cuantificar cuánto del producto uno puede, por ejemplo, evaluar. Hay que hacer pruebas de capacidades sensoriales. Esto se refiere a lo que les estaba explicando con las pruebas de discriminación. Uno puede, por ejemplo, medir qué tanto es la capacidad de un panelista para poder detectar ciertos sabores, ciertas características. Usualmente uno quiere panelistas que sean bien sensibles a las diferentes cambios de ingredientes o cambios de atributos. Aparte de las sesiones de aprendizaje, uno aprende un léxico. Un léxico es una lista de atributos que va a aprender para poder cuantificar. Esto es importante. Cada producto va a tener un diferente léxico. Cada producto va a tener diferentes términos sensoriales. Un producto se puede describir, por ejemplo, por su color, aroma, sabor, textura. Y cada una de estas categorías puede tener una lista diferente de productos, ¿no? Un producto puede ser salado, amargo, con algo de vainilla, pero otro producto puede ser, por ejemplo, ácido o solamente puede ser, por ejemplo, dulce. Entonces, cada producto va a tener diferente lista de atributos. En algunos casos vamos a usar referencias. Les estaba explicando acerca del uso de soluciones de diferentes compuestos para poder calibrar a los participantes. Hay que hacer bastantes sesiones de práctica y al final se da la sesión de evaluación de las muestras.
Otro ejemplo de descriptivo, en este caso es un estudio corto de 16 personas reclutaron para poder reconocer ciertos sabores, por ejemplo, salado y amargo. En esta sesión, por ejemplo, se usó una orientación de 1 hora, 1.5 horas, una sesión de práctica de 10 a 15 horas. En la práctica uno usa bastante las referencias, las soluciones, por ejemplo, si es salado, soluciones de sal, para que se puedan calibrar en el uso de la escala. Y la evaluación de productos son 10 horas. Entonces, eso más o menos es el esquema que uno plantea antes de hacer las pruebas descriptivas. Tiene que tener una orientación, una sesión de prácticas y una evaluación del producto. Y como ven ahí, esa es una escala simple en la cual se puede medir salado y amargo. La escala de salado va de 0 a 22 puntos y la escala de amargo va de 0 a 15 puntos. Entonces, lo que hacen los panelistas usualmente es, por ejemplo, si tiene bastante salado, entonces la respuesta va a estar más cerca a los 22, o si no tiene tanto, va a estar más cerca a los 0. Pero voy a colocar referencias para que se calibren y me dé un número más o menos homogéneo. Esto ya lo había explicado, pero sí lo que uno quiere, por ejemplo, en este caso, evaluar en términos de los atributos son la apariencia mediante la vista, el olor y aroma mediante el sistema, mediante el olfato, sabor, la textura, y también uno puede, por ejemplo, oír, escuchar los diferentes sonidos que puede hacer un producto. El auditivo, el sistema auditivo es muy importante. Usualmente uno en las pruebas sensoriales, el 90% de los casos no se va a usar respuestas auditivas, pero ahora creo que la gente está tomando un poco más de conciencia acerca de que algunos factores auditivos son muy importantes. Por ejemplo, en vinos espumosos, o cuando uno está comiendo chocolate, o papas fritas, por ejemplo, hay ciertos sonidos que también se pueden medir y que van a influenciar de alguna manera u otra la decisión final del producto. Entonces, ninguno de los sentidos es realmente marginal. Todos los sentidos se pueden usar para poder evaluar la calidad del producto. Algunas de las buenas prácticas, esto solamente es como una guía para poder tener respuestas homogéneas. Como les estaba diciendo, si es que uno no tiene una guía, las respuestas usualmente son muy variables. Y cuando uno tiene respuestas muy variables de los consumidores, es difícil encontrar diferencias. Incluso si las hay, no se va a poder. Por ejemplo, no comer ni beber 30 minutos antes del test, evitar estar en contacto con aromas o sabores fuertes 1 hora antes, no fumar, o si fumas 60 minutos antes de la prueba debería evitar fumar, evitar materiales de olor fuerte, la puntualidad. La puntualidad es muy importante porque todos tienen que empezar al mismo tiempo, todos los participantes, cuando se está haciendo una prueba descriptiva. Y durante la prueba es evitar comunicar sus resultados con otros, porque cuando uno empieza, por ejemplo, a hablar acerca de que si le gusta o no el producto, eso va a sesgar la respuesta de los otros participantes. Y evitar el uso de objetos que distraigan. Aquí un ejemplo corto acerca de un estudio descriptivo. En este se utilizó un panel entrenado de 10 a 15 personas para medir las características de carne. Se midió sabor, textura y apariencia. Y lo que podemos ver acá es lo que se llama el spider plot en inglés. Es una gráfica representativa acerca de cuál es el perfil sensorial del producto. Entonces, este tipo de gráficas son muy útiles para poder saber, por ejemplo, qué diferencia hay entre producto 1 y producto 2. Por ejemplo, uno tenía más jugosidad que otro cuando se hacen 3 masticaciones. El salado, por ejemplo, podemos ver que es muy parecido entre los 3 productos. Entonces, estas pruebas que son muy intensivas dan bastantes datos que pueden ser muy útiles a la hora de caracterizar los productos. Y bueno, para terminar un poco acerca de esto del estudio descriptivo, lo que quisiera ahora hablar un poco acerca de las nuevas tendencias es el uso de los sensores. Usualmente, bueno, como les había comentado, las respuestas sensoriales están sesgadas debido a la psicología de los consumidores y hay mucha variabilidad, incluso variabilidad cultural, variabilidad de género, variabilidad de edad. Esa variabilidad es una variabilidad intrínseca de los participantes.
Entonces, en el análisis sensorial, usualmente nosotros tenemos que, de alguna manera, tener pruebas estándares para poder minimizar la variabilidad de los consumidores. Pero bueno, los científicos ahora están tratando de imitar en este caso, las sensaciones de las personas. Por ejemplo, este es el desarrollo de una lengua electrónica. La lengua electrónica tiene muchos sensores que pueden identificar muchos sabores y se ha estado utilizando en conjunto con respuestas sensoriales para poder de alguna manera predecir si un producto es salado, es amargo o tiene mucha acidez. La cuestión es que están en desarrollo, ¿verdad? Estas pruebas usualmente dependen mucho de los sensores, dependen de la sensibilidad de los sensores, pero es algo que la gente ha estado usualmente tratando de imitar, no solamente en cuestión de sabores, sino de olor, cuestión de visión también. Entonces están tratando de hacer este tipo de sensores para poder imitar las respuestas sensoriales de las personas. Ahora, les voy a hablar brevemente acerca de las pruebas de consumidor. Como habíamos hablado antes, ¿verdad? Nosotros queríamos entender primero el producto, las características más importantes del producto, pero la segunda parte del análisis sensorial, o bueno, si se puede llamar segunda, las dos pueden hacerse al mismo tiempo, es entender a las personas, entender al consumidor, entender cuáles son las motivaciones o cuáles son las emociones que tienen las personas a la hora de decidir entre productos. En este caso les estoy planteando un modelo acerca de cómo podemos entender al consumidor. Por ejemplo, tenemos un consumidor en el cual va a elegir qué comer en un momento dado. Puede elegir, por ejemplo, entre papas fritas o puede elegir entre chocolate. Esa decisión tiene en este caso, está afectada por bastantes factores. Detrás de esa decisión tenemos la psicología del consumidor. ¿Cuáles son sus motivaciones? Sus motivaciones son acerca de, me gusta más la papa o me gusta más el chocolate. ¿Qué satisfacción me va a dar en términos de las motivaciones que tengo? Y otra área importante entender es la personalidad del consumidor. Usualmente cuando hacemos pruebas sensoriales no tenemos ese tipo de información, pero hay una información que está detrás que va de alguna manera a influir la decisión de las personas. ¿Es introvertido? ¿Es extrovertido? ¿Cómo ese tipo de personalidad va a afectar la decisión del final acerca de qué producto voy a comprar? Una vez que uno hace la elección, ¿verdad? Uno empieza a hacer lo que se llama la prueba sensorial, en el cual uno empieza a evaluar los atributos intrínsecos y extrínsecos, como le estaba diciendo antes. Y basado en los sentidos, uno va a poder percibir los aromas, las texturas, los colores, los diferentes atributos. Eso va a generar lo que llamamos una respuesta cognitiva. Esta respuesta es una respuesta que es captada por los sentidos y es procesada por el cerebro. Cualquier cosa que yo piense o diga o decida tiene que tener base en el pensamiento que voy a tener acerca del producto. Pero para llegar a ese pensamiento, lo primero que uno tiene que hacer es, en este caso, percibir el producto. Sin embargo, todas nuestras decisiones van a estar dirigidas por el cerebro. El cerebro al final va a tomar toda esta información del producto y en este caso va a tomar una decisión. Lo que yo estoy midiendo en la prueba sensorial tradicional, por ejemplo, gusto, o si el producto es diferente o no, es esa decisión que tomó los consumidores. La prueba del consumidor, usualmente, en la prueba afectiva, ¿verdad? Tenemos lo que es la aceptabilidad. La aceptabilidad es medir el nivel de aceptación de un producto. Y para esto usamos lo que se llama la escala hedónica de 9 puntos. Aquí pueden ver un ejemplo de la escala hedónica. Es una escala muy simple que va desde que le disgusta extremadamente hasta que le gusta extremadamente. Entonces los participantes pueden escoger un número del 1 a 9 dependiendo del gusto que tengan. Sin embargo, hay otro tipo de análisis. Uno puede hacer también análisis de la preferencia. ¿Qué tanto prefiero el producto comparado con los otros? Entonces, lo que uno puede usar en este caso es un ranking. Puedo decir, este es el producto preferido, este es el producto que menos prefiero. Entonces, hay ese tipo de pruebas diferentes que van a tener diferentes análisis. Sin embargo, al final de cuentas, lo que queremos medir es al consumidor, sus respuestas afectivas.
Aquí tenemos un ejemplo. Este es un ejemplo en carne, nuevamente. En este caso, el ejemplo es de la apariencia de la carne. Hay 3 tratamientos, S1, S2 y S3. Estos son tratamientos de un ganado que estuvo alimentado con ciertos forrajes. Y el control, que es ganado que estuvo alimentado con granos, con concentrado. Entonces se ve, bueno, hay ciertas diferencias, ¿no? Pero se ve que el que estuvo alimentado con concentrado tiene mayor grasa, e incluso el color de la grasa y el color de la carne pueden ser diferentes. Lo que hicimos en este estudio fue preguntarle a los consumidores cuál de los 4 productos les gusta más. Entonces usamos una escala hedónica para poder medir ese gusto en cuestión de la apariencia. Y lo que hicimos en este estudio también fue medir diferencias culturales. Medimos poblaciones, en este caso latinoamericanas, de Asia y en Estados Unidos. Este estudio se llevó a cabo en Estados Unidos. Las barras azules representan a la población de Latinoamérica, la población hispana. Las barras rojas representan a la población asiática y las barras verdes representan a la población de Estados Unidos. Se ve claramente que hay diferencias, se ve claramente que poblacionalmente hay ciertos efectos cuando se están evaluando la apariencia de los productos. Pero también se puede ver, por ejemplo, de que los productos son diferentes. Entonces, es importante saber de que cuando uno está midiendo la aceptación, uno puede medir no solamente el producto, sino puede medir las diferencias culturales que existen en los consumidores. Voy a buscarlas donde está el papá Tú eres la metido. reina de la casa. Yo soy la Entonces, reina. De la casa de otro tipo de pruebas que podemos usar son las pruebas de diagnóstico. Lo que tenemos aquí es la escala del punto ideal. En la escala del punto ideal, lo que nos interesa medir es qué tanto es la intensidad del producto respecto a lo que es el gusto. Si ven bien aquí, en las pruebas de diagnóstico se puede medir lo que se llama el análisis de penalidad. El análisis de penalidad lo que mide en realidad es si tengo un atributo que es muy poco en el producto, en este caso carne sigue siendo nuestro ejemplo, ¿puedo yo de alguna manera como consumidor dar una penalidad acerca de eso en respecto a lo que es mi gusto? Por ejemplo, en esta escala, mientras el producto está más arriba, significa que hay una mayor penalidad cuando la carne no es lo suficientemente suave. Entonces, uno de alguna manera puede hacer cierto tipo de análisis descriptivo usando escalas simples en las cuales uno puede medir qué tanto uno puede dar de penalidad al gusto en general. Entonces, estas escalas pueden ser muy importantes para la industria porque lo que puedes usar es realmente un sistema muy simple para poder medir cuáles son los atributos más importantes que tienes en el producto y cuánto es la penalidad que puede haber si es que le preguntas esto a los consumidores, por ejemplo. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de las pruebas rápidas del consumidor. Estas pruebas se desarrollaron debido a que uno usa demasiado, por ejemplo, demasiadas personas usualmente, y algunas veces no es muy factible, ¿verdad? Cuando uno está haciendo, por ejemplo, tiene muchos productos y quiere medir al mismo tiempo la aceptación de esos productos, usualmente uno va a incurrir en lo que es recursos y gente y dinero. Sin embargo, en este caso, los investigadores en el área sensorial han desarrollado ciertas pruebas que son muy rápidas y que se pueden aplicar también en consumidores. Una de estas pruebas es la selección de todo lo que aplica, o en inglés las siglas son Check.Apply o CATA. CATA es una pregunta de estilo múltiple. Uno, por ejemplo, tiene una lista en la cual va a preguntar cuáles son los atributos que tú piensas este producto tiene. Uno puede tener una lista de unos 32 términos, 20 a 30 términos más o menos, en la cual lo que hacen los participantes es seleccionar cuál de esos atributos es la que ellos perciben cuando están evaluando el producto. Puede ser ácido, puede ser dulce, puede tener vainilla, puede tener sabor lácteo, o puede ser... Uno puede tener una lista, dependiendo, ¿no? Esta lista tiene que generarse en estudios preliminares, pero lo que uno está midiendo es realmente cuáles son las que son pertinentes al producto que están consumiendo los consumidores. Pero no solamente se puede hacer esta lista con atributos, se puede hacer esta lista con emociones también. Uno puede de alguna manera medir, por ejemplo, qué tanto el producto produce, por ejemplo, tristeza
o qué tanto produce sorpresa, o qué tanto produce, por ejemplo, aburrimiento. Uno solamente usa esta lista y los panelistas solo tienen que seleccionar. Entonces es una prueba muy importante a la cual se puede hacer varios análisis y se puede hacer una discriminación general de los productos de acuerdo a atributos y de acuerdo a emociones. Otra prueba novedosa es lo que llamamos la dominancia temporal de sensaciones. Cuando uno cuando uno evalúa un producto sensorialmente, usualmente cuando uno da su respuesta la da al final. Uno, ¿verdad? Está evaluando por ejemplo, una barra de chocolate, come el chocolate, hace toda la prueba y al final da su veredicto, ¿verdad? Sin embargo, hay que entender de que la prueba sensorial en realidad no es una prueba estática, no es un punto en el tiempo, sino va evolucionando desde que el consumidor pone el producto en la boca, empieza a masticar, traga el producto e incluso el sabor después de tragar el producto puede de alguna manera influenciar también la decisión de los consumidores. Entonces, la dominancia temporal de sensaciones es una prueba muy interesante, debido a que uno puede medir, por ejemplo, las sensaciones que sienten los participantes en el tiempo de masticado. Por ejemplo, algunos productos van a tener una textura más dura comparado con otras, que va a ser un poco más blanda, por ejemplo, o más grasosa. Este tipo de pruebas le da una idea a uno qué tan diferentes son, qué tan diferente es la evolución de las sensaciones que perciben los consumidores a través del tiempo, ¿verdad? Entonces eso nos da una idea de que no es tan sencillo, por ejemplo, entender lo que el consumidor está percibiendo, porque es una percepción que depende también del tiempo. En el tiempo los sabores van a evolucionar y se van a combinar de diferentes maneras. Entonces, esto ya llega un poco más acerca de la complejidad que uno tiene a la hora de evaluar un consumidor. No son factores estáticos, sino son factores dinámicos cuando uno está evaluando los productos. Y por último, lo que les estaba comentando antes, todos estos resultados que tenemos son de carácter cuantitativo. Uno puede tener números, puede aplicar estadística y puede medir la significancia, por ejemplo, si los productos son diferentes o no. Sin embargo, también hay análisis multivariados cualitativos en los cuales uno puede pues, preguntar los comentarios, las opiniones de los consumidores. Puede crear este tipo de mapas, por ejemplo, donde se les da esta actividad de decir cuáles son de estos productos se parecen más o difieren más en diferentes ejes. Por ejemplo, aquí es el eje de preparación, está listo para consumir o necesita cierta preparación. Y este eje tiene que ver más que todo de la calidad del producto. ¿Es un producto premium o es un producto de cada día? Entonces, uno puede ver, por ejemplo, aquí que dado el set o el conjunto de productos que hay en el mercado, hay una oportunidad en la cual no existen productos. Y esto se hace solamente con actividades fáciles con los consumidores que están ordenando los productos de acuerdo a sus características. Al tener este espacio de oportunidad, los desarrolladores de nuevos productos pueden ver, por ejemplo, que ahí hay una opción en cuestión de desarrollar nuevos prototipos. Y bueno, creo yo, si es que nos da el tiempo, voy a dar unos 2 o 3 minutos para esta actividad. Quería ver, por ejemplo, en este caso, hacer una encuesta y ver si es que ustedes me pueden ayudar tal vez con esto y tratar de obtener algunos resultados y comparar eso con el estudio que hicimos de la carne cuando estaba yo estudiando en los Estados Unidos. Si es que, bueno, les voy a dar unos 2 minutos debido al tiempo, pero no importa si funciona o no, es una prueba solamente. Si es que van al link que les estoy mostrando acá, ojalá si funciona, ¿no? Van a llegar a una encuesta. La encuesta es sencilla, les va a preguntar cómo le gusta a usted el término de cocción de la carne. Y tiene 5 opciones, ¿verdad? El rojo, medio, 3/4 y bien cocido. Entonces, lo que usted tiene que hacer en esto es solamente seleccionar una respuesta. ¿Cuál es el término de cocción que más le gusta, verdad? Y cuando lo seleccione, es solo eso. Tengo la aplicación acá que me va a decir si está funcionando o no, ¿verdad? Me va a decir sus respuestas y voy a poder evaluar esto con relación a lo que estaba haciendo. Entonces, les voy a dar 2 minutitos con esto. Si les aparece un mensaje de que está cargando, solo hay que esperar a que se cargue la encuesta, seleccionan su opción y después vamos a ver los resultados.
Muy bien, si es que no les salió, no se preocupen, esto solo es una prueba. De alguna manera u otra, yo estoy enseñando una clase, quería hacer esta prueba para ver si funciona, porque es una manera más o menos interactiva de poder participar en este tipo de reuniones. Usualmente cuando uno está en un auditorio, uno puede hacer la pregunta y la gente levanta la mano y uno tiene una idea, ¿verdad?, de lo que la gente está pensando. Pero veamos si funciona o no. Oh, parece que sí. Bueno, al menos con 44 participantes, parece que tenemos respuestas. Parece que en el caso de los participantes que tenemos en esta reunión, 43.2% les gusta 3/4, 40.9% les gusta bien cocido, hay un 11.4% que le gusta medio, y hay un 2.3% que le gusta rojo y un medio rojo 2.3%. Me parece muy bien, o sea, me parece una respuesta más o menos, en este caso, un poco sesgada al cocido, que parece que es, en nuestro caso, nuestra situación poblacional es lo que nos está mostrando. Pero si ven bien, estas son más o menos las respuestas que yo obtuve con el estudio que les estaba diciendo acerca de las poblaciones hispanas, asiáticas de Estados Unidos. Las barras azules es la población hispana, la barra roja asiática y la población verde de Estados Unidos. Una pregunta que le hicimos a los consumidores es el método de cocción. Puede ser a la parrilla, al sartén, rostizado o frito. En este caso es importante, bueno, como saben, esta es una escala de preferencia, entonces las menores son las más preferidas. Lo que le gusta a la gente es más la carne a la parrilla y lo que menos le gusta es la carne frita. Y en este caso, cuando estamos evaluando las poblaciones en el término de la cocción de la carne, tenemos rojo, medio, tenemos 3/4 y bien cocido. Entonces, podemos ver que la gente, en este caso en Estados Unidos, le gusta entre medio y 3/4. Creo que bien cocido no es su opción preferida, pero no está tan alejada como, por ejemplo, el rojo. Entonces, como ven, es algo que se puede hacer rápidamente. Podemos comparar poblaciones y podemos ver, por ejemplo, tipo de preferencias. Rápidamente voy a tratar de escribir acerca de lo que les estaba diciendo. Sin embargo, yo creo que ya hemos tocado gran parte de esto. Es acerca de que los consumidores usualmente son sesgados, no son herramientas objetivas, ¿verdad? Como usar un colorímetro, usar un pHímetro, o usar un espectrofotómetro de gases, por ejemplo. Entonces, para entender los sesgos hay que entender también qué son los factores psicológicos. Y uno de los factores psicológicos importantes es las emociones que tienen los participantes. Las emociones se definen como un estado mental de preparación que surge de evaluación cognitiva de los eventos o pensamientos que con frecuencia se expresan físicamente a través de gestos, posturas o rasgos faciales. Entonces es algo, bueno, que se desarrolla en el cerebro, es algo que se desarrolla en el cerebro y que, bueno, va a representarse usualmente en señales físicas. Por ejemplo, las emociones, usualmente, no todas las veces, se pueden en este caso representar por expresiones faciales, ¿verdad? Uno puede saber si una persona está feliz, disgustada. Dependiendo, ¿verdad?, del contexto, es muy importante saber que no es una respuesta directa, sino que puede haber ciertos factores que afectan las emociones. Pero, sin embargo, los científicos sensoriales han desarrollado también escalas o cuestionarios o lo que se llaman encuestas. Una de ellas es el perfil eSense, en los cuales se tiene, por ejemplo, el uso de cata para poder elegir las emociones de los productos. Hay otros como el eSense 25, que es una versión más corta del eSense. Y hay otro tipo de escalas. Hay muchas escalas que se pueden usar para poder medir emociones. Lo importante es saber que esto cognitivamente se puede medir y se puede saber acerca de qué es lo que están sintiendo los consumidores cuando están evaluando los productos. Otro factor importante es la familiaridad. La familiaridad tiene que ver qué tanto sé del producto antes de consumirlo. Usualmente hay gente que no le gusta probar cosas nuevas y hay gente que le gusta probar cosas nuevas. Y esto va a influir bastante en el gusto final que uno va a tener en el producto. Este es un estudio que, bueno, lo realizamos en la Universidad de Melbourne. Medimos diferentes snacks y vimos cómo la familiaridad del producto afecta
lo que se llama el gusto general. Y se ve que hay una relación positiva. Mientras uno tenga mayor familiaridad con el producto, usualmente va a tener una mayor aceptabilidad del mismo. Ok, entonces si se acuerdan del modelo que estaba presentando, uno puede evaluar las respuestas cognitivas, que son las cuales son desarrolladas por el cerebro. El cerebro piensa antes de decidir si quiere o no probar el producto, o si va a elegir o no o probar el producto. Sin embargo, va a haber otras respuestas fisiológicas. Estas respuestas fisiológicas están dadas por el subconsciente del consumidor. Son respuestas que no necesariamente están condicionadas por el pensamiento del mismo, ¿verdad? Son respuestas inmediatas. En el área de emociones y de psicología, cuando se estudian las emociones, usualmente se estudian respuestas fisiológicas. Si uno siente miedo, por ejemplo, va a haber una caída de temperatura en las manos. Puede ser que el ritmo cardíaco suba y puede uno de alguna manera tener ciertas expresiones faciales. Entonces, esta es una nueva tecnología en el análisis sensorial, porque uno no solamente está capturando lo que son las respuestas sesgadas por el pensamiento del cerebro, sino también puede medir emociones dadas por las respuestas fisiológicas que uno tiene. Y estas respuestas no están bajo el sesgo del pensamiento, ¿verdad? Entonces, las emociones que no están dadas, que no están sesgadas por el sesgo del pensamiento, se pueden medir mediante nuevas tecnologías, pero nos puede dar también idea de qué es lo que está sintiendo el consumidor. Muy rápidamente, ya vimos esto. Lo que usamos, análisis sensorial, usamos esta escala, la escala hedónica de 9 puntos, en las cuales podemos medir el nivel de gusto o de aceptabilidad. Usualmente lo que hemos encontrado en los últimos años es que las personas no tienden a usar los extremos de las escalas. Usualmente sus respuestas están dadas en este sector, lo cual tiene sentido porque algunas personas no quieren criticar mucho el producto. No les gusta, por ejemplo, decir que les disgusta extremadamente, les parece una palabra muy fuerte para poder criticar el producto. Entonces, lamentablemente, en su cerebro condicionan su respuesta a una respuesta más o menos promedia. Lo malo de esto es de que uno no puede encontrar la significancia, la diferencia entre los productos. Entonces, hay que entender que el sesgo psicológico puede afectar de gran medida las respuestas que uno tiene del consumidor. Entonces, si uno realmente quiere entender mejor al consumidor, uno puede utilizar diferentes tipos de respuestas, como por ejemplo respuestas biométricas. El ritmo cardíaco, que está asociado también con las emociones, la temperatura de los participantes, las expresiones faciales y el seguimiento ocular o eye tracking, que uno puede ver, por ejemplo, dónde el panelista está viendo a la hora de ver los empaques. Les voy a dar un ejemplo de un programa que usamos en la Universidad de Melbourne, que es para medir las expresiones faciales. El panelista está evaluando carne en este ejemplo. Y lo que ven a la derecha es la evolución de las emociones. Esas líneas que van creciendo y decreciendo son las emociones de felicidad. Ahora se siente triste, por ejemplo, la línea morada es triste. Después se va a sentir un poco neutral. Ahora se siente sorprendido o disgustado. Entonces, basado en los movimientos faciales y en los movimientos de los ojos, de la boca, los desarrolladores de software están tratando de alguna manera predecir las emociones basadas en estas expresiones faciales y las convierten en una escala del 0 al 1. Entonces, con estas respuestas podemos entender un poco más acerca del consumidor. Podemos asociar estas respuestas con las respuestas que nos da el cerebro y ver realmente si hay algún tipo de conexión o desconexión cuando estamos hablando del gusto del consumidor. La biometría también, lo que hicimos en la Universidad de Melbourne es tratar de relacionar esto con la familiaridad. ¿Qué tanto la familiaridad de un producto afecta, por ejemplo, algunas respuestas fisiológicas? Y encontramos, por ejemplo, en consumidores asiáticos que hay una correlación negativa entre lo que son las expresiones faciales de lo que es, en este caso, la emoción de estar asustado con la familiaridad. Lo que significa que cuando desconocen el producto, muestran unas expresiones faciales de susto o de estar asustados.
Y se encontró también esa misma correlación negativa, aunque débil, ¿verdad? Porque de todas maneras, aunque sean respuestas fisiológicas, igual hay una gran variabilidad de las personas. En el caso de la temperatura, entonces, mientras menos familiarizados están con el producto, hay una caída de temperatura en los participantes asiáticos. Rápidamente, porque me quedan pocos minutos, voy a hablar acerca del seguimiento ocular, en este caso para poder entender etiquetas. Se hizo una prueba también en el laboratorio en la Universidad de Melbourne para medir etiquetas y medir qué tan, entender, por ejemplo, si las personas leen el contenido de la etiqueta o qué contenido de la etiqueta es la que les importa. Desarrollamos una etiqueta basado en algunas de las necesidades allá de Australia, que es, en este caso, leche en polvo para niños. Lo que se hizo, pues, es colocar diferentes elementos, como el elemento que en este caso es el nombre del producto, el nombre de la compañía. Todo esto fue creado por un diseñador. El logo y después la información acerca de lo que puede dar el producto y algún tipo de eslogan también y otro tipo de señales que uno puede leer también usando lo que se llama el seguimiento ocular. Entonces, es muy importante porque el seguimiento ocular nos puede dar a entender si en algún etiquetado, ¿no? Si lo hablamos de forma específica en este ejemplo, qué elementos en el etiquetado son importantes o qué elementos se tienen que mejorar o qué elementos son los que llaman más la atención de los participantes. Este es el ejemplo de una persona, como empieza por viendo lo que es el koala, ¿verdad? La cara del koala al principio. Después ve el título del producto y rápidamente pasa viendo un poco la información y le llama mucho la atención al final, por ejemplo, esta figura que está aquí al final. Entonces, lo que uno puede cuantificar cuánto tiempo se quedó leyendo la información, por ejemplo, o puede cuantificar cuántas veces vio el koala o cuántas veces vio, por ejemplo, el título del producto, el nombre del producto. Estos tipos de respuestas se pueden correlacionar con la aceptabilidad. Se pueden correlacionar, por ejemplo, qué tanto le gustó el producto y si realmente le gustó, por ejemplo, el eslogan o el koala, qué tantas veces estuvo mirando esa misma figura y cuánto fue el tiempo de fijación, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se quedó? Por ejemplo, con diferentes variaciones del etiquetado se pueden crear estos, en inglés se llaman heat maps, que son áreas de interés, son áreas donde las personas están leyendo. Entonces, pequeñas modificaciones en el producto hacen que las áreas de interés de los participantes sea diferente. Nuevamente, lo que queremos también es tratar de relacionar las respuestas fisiológicas con lo que son las respuestas de gusto. Y se vio también de que hay una influencia cuando la gente pone más atención a ciertas figuras, tiene un efecto sobre el gusto o la aceptabilidad de la etiqueta. Y esta es la respuesta más fisiológica, ¿verdad? El número de fijaciones que tuvieron los participantes. Si ven bien, donde más se fijaron en el producto es en la figura del koala, comparado, por ejemplo, con la descripción del producto o el título del producto. Entonces, se puede cuantificar, por ejemplo, qué elementos son más importantes en la etiqueta y cuáles no son más importantes. Y por último, quisiera darles un poco acerca de cuáles son las nuevas tendencias y que se están ejecutando ahora, por ejemplo, en diferentes laboratorios de análisis sensorial. Lo que les había mencionado antes, la instrumentación, tratar de correlacionar los sensores con las respuestas sensoriales, lo que es la nariz electrónica, la lengua electrónica, la visión electrónica, el tacto electrónico, la audición electrónica. Todos estos sensores, de alguna manera u otra, van a estar relacionados con la respuesta sensorial de los consumidores. Es difícil debido a que no solamente es la percepción y la interpretación del cerebro, sino que tiene que ver mucho acerca de las experiencias que tienen las personas. Y en conjunto en sí, el cerebro todavía es algo que no se tiene del todo entendido. Entonces, es muy difícil como desarrollar un sensor que pueda predecir, por ejemplo, si algo le va a gustar o no al consumidor. Se está tratando, pero hay ciertas ayudas, ¿no? Se puede al menos percibir ciertos aromas y correlacionar eso con lo sensorial para ver si de alguna manera está conectado con el gusto o no. La biometría y seguimiento ocular, nuevamente lo que les había explicado es muy importante porque estamos eliminando un poco el sesgo del pensamiento, en el cual uno pues puede de alguna manera
medir las emociones, los sentimientos de los participantes. Realidad virtual es algo que también estamos trabajando ahora, estoy trabajando aquí en la Universidad de Lincoln. Estamos tratando de entender, por ejemplo, qué efecto tienen los contextos, los ambientes. Como pueden ver, la persona que está en esta foto está en un ambiente de bosque, por ejemplo, o puede estar en un ambiente de bosque. ¿Qué tan diferente va a ser ese ambiente comparado con el ambiente de la ciudad, por ejemplo, cuando está probando un chocolate o está tomando vino, por ejemplo? Entonces, este tipo de tecnologías van a ser muy importantes para entender más que todo el entorno. Y la inteligencia artificial creo que es algo que se va a seguir utilizando bastante en varias áreas, no solamente sensorial. Tiene mucho que ver con los sensores. Uno trata de predecir, por ejemplo, gusto, trata de predecir los sentimientos, las emociones. Inteligencia artificial, dado por redes neuronales, por ejemplo, son modelos de predicción en los cuales uno tal vez puede llegar a entender de mejor manera a los consumidores. Obviamente va a ser muy difícil, hay ciertos sesgos que, bueno, son únicos de las personas, pero sí es algo que, bueno, al menos en términos de herramientas puede ayudar bastante a la comprensión de la ciencia sensorial. Y con eso les dejo algunas referencias y muchas gracias por su atención y espero que haya sido útil. Es bastante contenido, sí, es bastante, he tratado de comprimir bastante de mi clase y también de los estudios que estaba haciendo, pero espero que les haya servido al menos de como idea de qué es lo que se está dando ahora en términos del consumo sensorial, del análisis sensorial y la ciencia del consumidor. Muchas gracias. Damir, muchísimas gracias por tu presentación, estuvo muy interesante. Tenemos unas pocas preguntas aquí y estoy seguro que van a seguir saliendo. La primera pregunta que nos dice María Encalada es, cuando haces una prueba de triángulo, ¿no le sugestionas al participante a que identifique un producto diferente? Hay cierto sesgo en la instrucción de la prueba. Tenemos la premisa, por ejemplo, cuando le estamos diciendo a los participantes de que elijan un producto que sea diferente, que, bueno, dentro de su cabeza van a tener que pensar de que sí hay un producto diferente, aunque los productos sean iguales. En dado caso, creo que esto también tiene que ver con la percepción. Una persona cuando está evaluando el producto y si no encuentra diferencias, debido a ese sesgo va a intentar adivinar cuál es el producto diferente. Esto puede tener un mayor efecto si se hace una prueba sin ningún tipo de instrucción o si la instrucción es diferente. Pero sí, hay un sesgo que se tiene que, en este caso, se tiene que escribir en las conclusiones el sesgo de la instrucción. Sin embargo, yo creo que aunque las personas tengan ese sesgo, si no perciben la diferencia, usualmente la probabilidad de que adivinen sigue siendo de un 33%. Entonces, uno tiene que jugar con eso, ¿no? La probabilidad de adivinar un producto, qué tan grande es el sesgo que uno le da en la prueba sensorial. Nos preguntan si el programa que se utilizó en la Universidad de Melbourne en esa investigación ya está disponible. ¿Es un programa o es todavía un programa en desarrollo? Es un programa ya comercial, la empresa se ¿Cuál llama sería el nombre? Noldus, es el Face Reader. Face Reader es el nombre del programa. Es comercial, yo creo que uno puede hacer la averiguación con la compañía Noldus y puede averiguar acerca de los costos, de cuánto usa y entrenamientos y todo eso. Pero si no es una versión beta, es una versión comercial que se puede usar. Chévere, muchas gracias. Nos dicen si nos podrías compartir en el chat tu correo al final de las preguntas. Claro, sí, no. También Sofía Mendoza nos indica, ¿se puede decir que al poner una imagen llamativa en el empaque ayuda a que el consumidor lea la información del producto? Imágenes llamativas, colores y la centricidad de las imágenes han ayudado, bueno, en los estudios que hemos estado analizando, ¿verdad? Ayudan bastante a que las personas se fijen más en esos elementos. La atención y la fijación son cosas un poco diferentes. Usualmente uno cuando empieza a leer algo tal vez se puede empezar desde el centro y se va a la izquierda, a la derecha. Hay comportamientos que son innatos, que no tienen que ver mucho con la característica del producto. Pero según los estudios que se han dado, colores llamativos, la centricidad, qué tan localizado al centro está la imagen, y también las palabras, ¿no? Que algunas palabras tienen mayor atención que otras o mayor fijación.
pueden influir, en este caso, la atención que se da a esos elementos. Chévere, muchas gracias. Una pregunta de Lorena nos dice, en el neuromarketing se utilizan equipos que permiten medir la actividad en diversas regiones del cerebro. En el caso de la evaluación sensorial, ¿se está utilizando este tipo de equipos? He escuchado de un par de estudios de que se asociaron con, con el Departamento de Psicología y están haciendo ese tipo de neuromarketing y evaluación de activaciones del cerebro. Hay una investigadora aquí en Nueva Zelanda que trabajó también en Inglaterra, tratando de entender la conexión que hay con las activaciones del cerebro con las emociones, lo cual sí hay bastante evidencia, ¿no? De que el cerebro, hay regiones de activación que están relacionadas con ciertas emociones. Lo que no he visto ha sido estudios, bueno, sí hay un par tal vez, pero no se ha utilizado mucho en términos de practicabilidad, debido principalmente al costo, ¿verdad?, de este tipo de tecnologías. Pero sí, sí, es algo bien interesante. Creo que la activación de los sitios en el cerebro y en este caso las emociones tienen una relación. Habría que ver qué relación tiene eso con las expresiones faciales, que son respuestas un poco más afuera, ¿no?, que el cuerpo está representando. Pero eso es una pregunta muy interesante, sí. Doménica Buitrón nos indica, ¿de qué manera incide lo cultural en el gusto del consumidor? La parte cultural es interesante desde el punto de vista en este caso, de la experiencia que tienen los consumidores con ciertos productos. Cuando estábamos en Australia, no sé si te acuerdas, había un producto, el Vegemite, ¿no?, que es un producto bastante apetecido para algunos de los australianos. Es un producto que está basado en levaduras y que es bastante amargo y tiene bastante acidez. Cuando yo lo probé, no me gustó para nada. Entonces, creo que la experiencia que yo no tuve, ¿verdad?, en crecer con ese producto puede de alguna manera influenciar mi percepción acerca del uso de ese producto. Entonces, creo yo que la familiaridad y experiencia tienen que ver, más que todo en ciertos productos, ¿no? ¿Qué tanto a uno le va a gustar o disgustar el producto? Entonces, experiencia y familiaridad son cosas que hemos estado midiendo y que de alguna manera sí afectan, por ejemplo, el gusto. Chévere, muchas gracias. Pamela nos dice, ¿las respuestas que arroja el programa tienen algún rango de error? El programa fue basado y también usa lo que se llama redes neuronales, ¿verdad? Está basado en emociones que fueron descritas por participantes. Tiene un rango de error, no lo tengo en la cabeza ahora cuál es el rango, pero lo que sí es que está sesgado a esas respuestas que se le dio al modelo para poder entrenarlo. Tener un modelo universal de todas las emociones es muy difícil porque tendría que haber muchas personas que estén, como te digo, utilizando el programa y dando su veredicto acerca de la emoción que sienten. Entonces, el programa está condicionado al número de tests que se hicieron en ese momento para poder entrenar lo que es el modelo neuronal. Los modelos pueden mejorar, sí pueden. Lo que se necesita para mejorar los modelos es mucho más datos, que se están obteniendo más datos, y pues que muchas personas más los usen y se pueda de alguna manera tener un modelo más eficiente. Entonces, no todo, o sea, ningún modelo es perfecto, todos los modelos realmente se pueden mejorar, pero la cuestión es tener más datos para poder entrenar de mejor manera al modelo. Ya, David nos pregunta, en el desarrollo de un nuevo producto, ¿cuál prueba sensorial recomienda sabiendo que no se puede optar por un panel sensorial entrenado? La última parte no la escuché muy bien, pero ¿qué prueba se puede utilizar si es que no es panel entrenado? Exacto, sí. Sí. Bueno, el panel entrenado es una herramienta muy efectiva, pero algunas veces es muy costosa y pues requiere bastante tiempo. La prueba en este caso que los había explicado, selecciona todo lo que aplica, ¿no? O cata. Es una prueba muy rápida y que te da mucha información acerca de los atributos. Creo yo que esa prueba, al menos al principio, ¿verdad?, para poder eliminar algunos de los prototipos de alimentos, puede servir a los desarrolladores de nuevos productos. Porque hacer una prueba rápida con el kata, lo que haces es caracterizar lo que estás haciendo en descriptivo, ¿verdad? Estás caracterizando el producto, pero usando consumidores. Y lo puedes hacer rápidamente con ellos, o sea, puedes tener una idea de qué tan dulce, qué tan salado, qué tanto aroma a vainilla tiene tu producto.
Y lo puedes correlacionar un poco con gusto también. Se pueden hacer ciertas técnicas estadísticas para poder relacionar eso con gusto. Entonces, creo que Kata es una buena alternativa en caso de no poder usar un descriptivo tradicional. Chévere, muchas gracias. Yo tenía dos preguntas para ti, igual, Damir. La primera es en relación a la pregunta que hizo David. ¿Cuántos consumidores crees tú que sería adecuado hacer una prueba de cata? Y si es que esa prueba de cata es necesario hacerle un boot sensorial o puede realizarse, por ejemplo, en ferias o en espacios donde acuden consumidores potenciales. Sí, la pregunta es muy buena. El número de cata usualmente, sí, cata es considerada una prueba de consumidor y mientras más consumidores tengas es mucho mejor en términos de la variabilidad. Pero hemos desarrollado pruebas que ¿verdad? Haciendo la prueba estadística del tamaño muestral con 60 personas, es posible tener respuestas que sean al menos semejantes, ¿verdad? A lo que dé un análisis descriptivo. Pero sin embargo, yo creo que mientras más personas estén envueltas mejor, uno puede de alguna manera minimizar la variabilidad con más personas. Y la segunda pregunta, ¿me la puedes repetir? No, El creo que no. espacio donde realizas las pruebas, ¿debe Sí. ser en boots o puede también ser, por ejemplo, si es un producto para gente deportista de gimnasios, ¿puede hacerse las pruebas en los gimnasios o te da mucho sesgo hacer en esos espacios? Es posible hacer en lugares que no sean realmente los booths. Creo yo que sí va a haber cierto sesgo. Se pueden habilitar mesas y se puede tratar de hacer un ambiente más o menos controlado. Creo yo que sensorial sí se puede. Es cuestión de habilitar, como te digo, ciertos espacios en los cuales la gente pueda sentirse bien a la hora de hacer el test y no tratar de evitar ciertos tipos de como interrupciones, ¿no? En este caso, lo que es el sonido externo, aromas externos. Y bueno, de alguna manera u otra, pues, o sea, sí se ha visto que últimamente que los tests son dependientes del contexto. Pero sí, de alguna manera, si todos están en un contexto homogéneo, pues ese contexto sigue siendo un factor igualitario para todos. Pero sí, esos test se pueden hacer ahí. Yo creo que al principio, ¿no? ¿Verdad? Si es que realmente uno quiere hacer lo que le llamamos un filtrado de los productos, este tipo de pruebas rápidas son muy interesantes. Ya creo que para tener una idea acerca de si quiere o no quiere lanzar a un mercado, ¿verdad? Dado el tamaño de la empresa, también hay que ver eso. Creo yo que sería bueno invertir en una prueba del consumidor un poco, como te digo, al menos 100 personas y tratar de hacer un semi-descriptivo tal vez para poder tener un entendimiento de las características del producto. Y otra pregunta más te quería hacer, y es si es que en una misma prueba yo podría, a consumidores, podría hacer en la misma, en el mismo ejercicio, una prueba de preferencia y una prueba de clasificación. Clasificación en el sentido de, me dices de, si, bueno, O sea, preferencia es si me gusta o no otro producto, pero clasificación es más como discriminación, me dices, que sí, un sí, una producto es diferente a discriminación. otro. Ok, sí. Se podría, no es válido. Obviamente, cuando uno hace los productos o los muestra, los productos tienen que tener un código aleatorio, ¿verdad? Uno no tiene que identificar realmente que estoy probando el mismo producto. Pero en dado caso es posible, siempre y cuando no, siempre hay buenas prácticas. No excederse, por ejemplo, de 6 o 7 productos a la vez, es lo que puede causar, por ejemplo, fatiga sensorial. También mantener la identidad de los productos escondida. Hay que tener también en cuenta de que cualquier pista que des al consumidor va a tratar de adivinar, por ejemplo, qué producto es. Y tener un poco acerca de protocolos, ¿no? Uno tiene que explicar realmente, vas a tener dos pruebas, la primera va a ser esta, la segunda va a ser esta y vas a tener, por ejemplo, un descanso. Yo creo que con esas condiciones, ¿verdad? Y con los protocolos de sensoriales se puede hacer dos pruebas al mismo tiempo, sí. Chévere, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta de Rubén. Nos dice, ¿cuál sería la prueba sensorial que se debe aplicar para reconocer la preferencia en el caso de alimentos para animales? Y si hay algún tipo de tecnología que se esté aplicando en la actualidad. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Las pruebas sensoriales en mascotas y animales, bueno, no solamente mascotas, animales de campo también es interesante, es un campo en desarrollo. A diferencia de los humanos, las mascotas o animales no pueden dar una respuesta
en forma de encuesta o de cuestionario. Se ha hecho lo que se llama, ¿verdad?, decisión o respuestas en las cuales los animales, por ejemplo, se les da 2 alimentos y entonces ellos, lo que se hacen, los investigadores en este campo, ven el comportamiento físico del animal. El animal puede irse por un alimento, no le gusta y se puede elegir al otro alimento, ¿verdad? En una, ¿cómo te digo? En una condición controlada se puede medir cuántas veces el animal come un alimento comparado con otro. Se puede medir, por ejemplo, cuánto de eso consumió. Y esas respuestas te dan ciertos números que puedes manejar y puedes, como te digo, de alguna manera tratar de predecir el comportamiento del animal. Sin embargo, se han utilizado también respuestas biométricas. Es algo que se está usando también, el ritmo cardíaco, la respiración del animal, ciertos tipos de respuestas fisiológicas que te pueden dar, por ejemplo, cierto tipo de idea acerca de preferencia o tal vez del estatus del animal a la hora de comer ciertos alimentos. Pero sí, es un área todavía que hay bastante por desarrollar. Creo yo que el área de comportamiento visual, ¿no?, de lo que uno puede ver, es todavía sí puede estar sesgada también por los que evalúan el comportamiento. Sin embargo, también se puede utilizar biometría, que puede ser una alternativa, por ejemplo, para ver en este caso, las preferencias que tienen los animales. Damir, muchísimas gracias. Creo que ya no tenemos más preguntas. Te agradezco bastante por la charla. Ha sido muy educativa e interesante para todos. Y especialmente nos da un gran campo de investigación y aplicación en el análisis sensorial de alimentos. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y bueno, estoy, como les digo, si quieren algún tipo de consejo, pues no duden en escribirme, voy a compartir mi correo contigo y muchas gracias por la invitación. Chévere, muchísimas gracias para los participantes. En los próximos días se va a subir el video a la página de Facebook de la carrera para que lo puedan, para que puedan ustedes también ver. Muchas gracias. Chévere, gracias Damir, un gusto. Gusto, un saludo a todos. Gracias.